conocen. Luego pues sí quería dar dos pinceladas porque en el artículo también se discutía el tema de las diásporas y justamente antes Sergio me ha presentado, ahora no, bueno, me ha presentado, sí, que me decían, forma parte de la diáspora y está en Barcelona, ¿no? Como pasa siempre con las ciudades pequeñas, ¿no? Cuando hablamos de diásporas queer o LGTB, o cuando se ha estado teorizando, bueno, sabéis que el concepto de diáspora tradicionalmente se ha aplicado para la diáspora judía, ¿no? Entonces, viene del griego, significa dispersión, y entonces lo que se trata o lo que se ha venido trabajando era muy aplicado a hablar de la cuestión de las migraciones, ¿no? Claro, cuando hablamos de migraciones parece que estamos hablando, en este momento histórico, parece que estamos hablando de migraciones transnacionales, esto es, personas que se desplazan de otro estado, ¿no? De un estado a otro estado, ¿no? Pero las migraciones no necesariamente han sido así, ni continúan necesariamente siendo así. Quiero decir, una de las migraciones más potentes que ha habido en el Estado español ha sido migración campo-ciudad, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por múltiples cuestiones, ¿no? Pero por buscando trabajo, buscando un montón de cosas, por los cambios productivos, etcétera, etcétera. Cuando se utiliza el concepto de diáspora vinculado, generalmente cuando se habla de diáspora en el ámbito de migraciones, se habla de eso, ¿no? De un desplazamiento, de un colectivo, y lo que se incide es en dos cosas. A mí me resulta sugerente por dos cosas, sobre todo de la mano del trabajo de Aptar Bra, que es una teórica británica, porque digamos que la visión tradicional era que hay como una pérdida que está introyectada y entonces se ha perdido el lugar de origen y hay un anhelo permanente de volver a ese hogar, ¿no? El hogar que está en el pasado y que está como una verdad a priori, ¿no? Está ahí y queremos volver a ese hogar, ¿no? Y ese es el hogar anhelado, perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando empieza a ver la crítica desde el rollo de las migraciones, gente como Aptar Bra dice, bueno, esto del hogar perdido pues no está tan claro, ¿no? Porque, ¿cuál es el hogar perdido? Pongamos por caso. Trabajando en el ámbito de migraciones, las diásporas generalmente se vinculan a espacios nacionales, ¿no? Y pues podemos hablar de la diáspora ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la diáspora ecuatoriana, exactamente de qué estamos hablando. Porque la gente no viene de Ecuador, cualquier cosa que sea eso. Viene de la Sierra, o viene de Quito, o viene de Guayaquil, o viene de, yo qué sé, de Quevedo, ¿no? O de Esmeralda, o lo que sea, ¿no? Y vinculado a eso, o es de Otavalo, o viene de Cañar, ¿no? Son espacios específicos que tienen más que ver con la vinculación personal, ¿no? Con aquello que damos cuenta como hogar, ¿no? Entonces, la construcción de ese espacio de pérdida que anhelamos como hogar perdido, en realidad es una pérdida que se produce en el momento en el que se produce la pérdida, esto es, en el momento del desplazamiento, no es anterior. Porque además, generalmente probablemente no tendrás una construcción de qué es eso del hogar a priori, ¿no? Se produce en el momento en el que sientes que has perdido esa sensación de hogar, ¿no? Y en ese sentido se produce ese anhelo, ¿no? Algunos autores lo que vinculan es que se plantea como un vínculo melancólico, en el que aquello perdido en realidad es construido en el momento en el que se produce ese desplazamiento y la pérdida. No tiene existencia previa, se construye como un mito, ¿no? Un mito que se plantearía como ese hogar al que queremos volver. Pero ¿cuál es ese hogar al que queremos volver? Porque probablemente, y la gente que migra te lo cuenta, cuando de repente va y vuelve al hogar, el hogar ha cambiado. Y el hogar no es el espacio del que se fue, no es el espacio de la memoria tampoco, porque la memoria tiene un ejercicio de establecimiento de vínculos afectivos que van más allá de ese espacio, ¿no? Que tiene que ver con lo que hemos proyectado, con lo que deseamos, etcétera, etcétera. Vale. Y esto vinculado a lo queer, ¿cómo lo leemos, no? Cuando ha habido autores y autoras que han trabajado hablando de diásporas queer, plantean un pequeño giro. Plantean cómo hay mucha gente que para poder desarrollar unos determinados deseos, unas determinadas prácticas, sentir un espacio de hogar, han tenido que desarrollar un desplazamiento para buscar vidas y cuerpos vivibles, ¿no? Cuerpos y vidas deseables, ¿no? En ese sentido, plantean
no es que el hogar no desaparezca como origen, pero el hogar del origen quizá no sea un hogar anhelado, buscado, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que se proyecta hacia un futuro. El hogar que deseo donde poder ser deseable, donde poder ser vivible, donde poder existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, con el concepto de diásporas queer o LGTB, se plantea reconocer todos esos desplazamientos que de facto se están produciendo por parte de gente que vive en pueblos pequeños, ciudades pequeñas, hacia ciudades más grandes, y también personas que se desplazan transnacionalmente buscando ser vivibles, ¿no? Y buscando ser deseables, y ocupar cuerpos vivibles y deseables, ¿no? Y en ese sentido también hay una construcción mítica ahí, ¿no? Porque parece que el lugar de llegada debería garantizar todas esas cuestiones, esas seguridades, esa promesa de hogar, como si el hogar fuera un espacio problemático, pero tampoco lo es, ¿no? Quiero decir, cuando, por ejemplo, hace años en Madrid se planteaba Chueca, ¿no?, como la meca gay, ¿no?, hacia que podría ser el destino privilegiado, elegido, etcétera, etcétera, pues se olvida cómo están construidos estos lugares, atravesados por una lógica de consumo que excluye a muchas personas que no pueden afrontar determinado tipo de, pues eso, ¿no?, de pagos económicos, o sea, no tienes un determinado nivel socioeconómico, pero también están atravesadas por construcciones de la ciudadanía, de la raza, etcétera, etcétera. Incluso a veces, pues que son más complicadas que eso, porque también se proyectan en términos de deseos que pueden ser deseos exóticos, ¿no? El otro como un alguien exótico al que me apetece conquistar o seducir, porque es una forma donde también incluso se puede estar dando esas mitificaciones colonialistas, ¿no?, de el otro como alguien seductor precisamente porque es extraño, porque es, pues eso, ¿no?, parte de una conquista, si queréis, ¿no? Digamos que ahí están atravesados por muchas cosas, ¿no?, que también me parecía necesario. Pero me parecía interesante hablar de, o me parece interesante hablar de diásporas queer en este doble sentido, sin olvidarnos que los desplazamientos no son solo desplazamientos transnacionales, los otros no son solo otros que forman parte de otros estados, sino que de alguna manera hay toda una continuidad entre los desplazamientos, incluso con gente que puede de hecho decidir desplazarse dentro de una misma ciudad, ¿no?, o desde las afueras de la ciudad hacia el centro de la ciudad, ¿no?, y qué implicaciones tiene eso, ¿no?, también buscando esos espacios de vidas vivibles, ¿no? Bueno, con el tema de diáspora, si queréis, lo dejamos aquí. Yo creo que me voy a callar, que ya he hablado mucho rato, soy muy pesada, lo siento. ¿Eh? Ah, ya me había olvidado. ¿Queréis que lea el texto? Sí. Me da un poquito de vergüenza. A ver, es un texto que, bueno, surge empieza con una escena que pues pasó hace unos años y que me hizo pensar y reflexionar. Ya os digo, no está terminado ni nada por el estilo. Tiene un título provisional, ha cambiado, según iba avanzando, pero es que preparándolo, de hecho, lo vi y no lo había tocado desde justo cuando se grabó la entrevista, ¿no?, en febrero de 2011. Y claro, me pareció muy significativo porque dije, o sea, esto fue el momento en el que ya lo dejé ahí aparcado y no fui capaz de tocarlo, ¿no? Bueno, pues eso, se llama Impostaciones, un paseo por los límites del deseo, ¿no? Pisa Morena me contestó en un mensaje cuando le conté que iba a escribir sobre una escena que compartimos. En realidad quizá debería comenzar este texto con una de esas advertencias que anuncian que las imágenes, palabras que van a leer a continuación pueden herir su sensibilidad feminista. No estoy segura de que tal cosa sea necesaria, pero mientras escribo no puedo dejar de pensar, ahora sí que me quitan el carnet. No sé si es necesario un carnet para ser feminista, ni si querría estar en ese club si se necesitase, y sin embargo, lo que pretendo realizar aquí es una reflexión que se reclama feminista y queer, y quizá debería decir transfeminista, o olvidarme de todos los adjetivos y simplificar. Feminista y punto. Feminista en cualquier caso. Porque creo que sigue siendo necesario ocupar esos términos, a pesar de, o precisamente por, las formas en las que muchas veces son empleados. Pero quiero hacerlo desde un lugar bastante poco cómodo y mucho expuesto. Por eso es que este texto nunca salió. Un lugar encarnado, un lugar de deseo. Un lugar en que los cuerpos pasan a primera línea. Un lugar
en el que los discursos balbucean, donde delinear las pertenencias no resulta sencillo, y para ello no se me ocurre nada mejor que empezar narrando una escena para después tratar de seguirla en algunas de sus múltiples direcciones que hable, pensando sus posibilidades y contradicciones, sus paradojas y sí, también sus placeres. La escena. Abril 2008. Es una mañana de sábado, radiante de sol y posibilidades. Barra, El Raval, sobre la 1:30. Deberíamos andar en busca del aperitivo, pero salimos en busca de un desayuno. La misma ropa de la noche con su pegajoso olor a tabaco, todavía en esa época se podía fumar en los sitios, alcohol y sexo. Una ropa que de mañana se vuelve, o eso creo, demasiado visible, un tanto inadecuada, quizá demasiado atrevida. Eso es al menos lo que siento. Mis botas altas de charol rojo oscuro resultan demasiado brillantes, mi minifalda vaquera se resiste a crecer ningún otro centímetro por más que tire de ella hacia abajo. Mi camiseta no pierde su generoso escote. Pero mi amante también resulta más descaradamente visible por la mañana. Su masculinidad resulta al tiempo ostensible y desconcertante, terriblemente sexy. Quizá desconcertante por lo sensible, y porque no se alinea adecuadamente con un cuerpo sexual masculino. Mi amante, a quien evito llamar por su nombre de mujer porque cuando nos conocimos no quiso decírmelo, para mi regocijo debería añadir, a quien busco referirme con palabras genéricamente no marcadas, con sus pantalones de pinzas, sus tirantes, su camisa negra y sus zapatos retro de caballero, o en sus propias palabras, de chulo de los años 50. Alguien que hace que la gente se pregunte ante qué está cuando pasa, que cuestiona una y otra vez el reconocimiento autoevidente con el que nos movemos para clasificar a las personas que nos encontramos como mujeres o como hombres, sin más matices, sin más opciones. Un reconocimiento inmediato que queda olvidado y se vuelve invisible. Pero ante a mi amante esa pregunta no se resuelve en el nanosegundo que habitualmente le concedemos y las cabezas se giran para mirar. Más aún si, como ahora, camino a su lado con una falda demasiado corta y unas botas demasiado rojas. Pero volvamos a donde estábamos. Objetivo café. Salimos de un hotel. Un hostal, más bien, situado en el ángulo entre el Raval que quieren que sea, remodelado, remozado, rehabilitado de diseño y consumo cool, y el que era, el barrio chino con sus putas y sus gentes de arrabal y mil puertos. Y nos adentramos en una de sus calles en dirección a la Rambla del Raval, San Ramón, la calle de las putas. En realidad, podíamos haber ido por la otra calle, por donde llegamos por la noche, directamente desde la Rambla del Raval, pero ella, creo que voy a referirme así a mi amante a partir de ahora, quería mostrarme la otra calle, mostrarme por la otra calle, pasearme, una puta delante de otras putas, mostrarse como mi chulo en medio de todos los hombres, clientes, chulos, mirones, que abarrotan la calle, y también ante ellas, las putas, vestidas de diosas de arrabal. Pero ¿es eso posible? En medio de ese espacio nuestros cuerpos evidencian, si cabe, con más fuerza la distancia. Justo en ese espacio mi cuerpo choca y muestra el salto entre el espacio de juego con mi amante, en el que juego a ser puta por un rato, y el de las mujeres que apenas me atrevo a mirar, entre una mezcla de respeto y de reconocimiento de la enorme distancia que nos separa y que en ese instante se vuelve abismal. El cuerpo de mi amante también pone en crisis y traiciona su masculinidad asumida. Su habilidad para pasar adelgaza y justo en ese momento nuestra presencia denota una forma más aguda, si cabe, que no somos. Nuestro passing se vuelve fallido, una impostura. En ese instante, las líneas de flotación con las que jugamos y aquellas con las que no jugamos, sino con las que vivimos, como la masculinidad de mi amante y los roles sociales de género, y un espacio de juego erótico y la realidad social de la desigualdad, y su cruce con la situación de las mujeres trabajadoras sexuales en el espacio público, lejos de anularse, se sobrecargan y exacerban hasta lo imposible. Nuestra corporalidad se vuelve entonces demasiado presente, marcando al tiempo rupturas y continuidades que dan cuenta de privilegios, nuestra piel blanca, nuestro aspecto europeo, entre otras cosas. Y también visibiliza la puesta en tensión de los roles de género. La ocupación de la masculinidad y la dinámica erótica se muestran precisamente porque se quiebra su naturalización. Somos los cuerpos reconocibles, al menos parcialmente, como de mujer. Y la muestra de nuestra impostura permite que las posiciones de género se muestren como posiciones. Bueno, ahí se quedaba. Es una narración que a mí me resultaba difícil, ¿no? Porque me parecía muy sugerente, a mí me hizo pensar mucho. O sea, es una escena que narro porque a mí me revolvió mogollón, ¿no? Y me hizo pensar mucho, ¿no? Y me hizo pensar mucho en esos límites, ¿no? Y precisamente creo que hay una tensión difícil de marcar entre
cómo dar cuenta de los juegos, de las prácticas eróticas y qué límites tienen esas prácticas y esos juegos, ¿no? Y qué límites tienen para poder hacer saltos que a veces quizá realizamos de una forma, pues quizá, no sé, un poco alegre, ¿no? Y creo que es necesario dar cuenta de esas complejidades, ¿no? Bueno, pues lo dejo aquí y ya me callo, que creo que he hablado mucho más. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, o sea, yo creo que la idea era hacer un diálogo y al final le hablaba mucho demasiado. O sea, más que eso he hecho un monólogo. Para mí, a raíz del texto este que has leído, ¿no? Cuando leí la entrevista con Lucas en el libro, me chocaba mucho esa contradicción, ¿no? Que te crea la feminidad, ¿no? Y luego cuando he leído el texto, te crea esa incomodidad porque cuando la exageras es como un poco creíble, porque cuando no se exagera haces más un passing, ¿no? Haces más, ¿no? Hombre, supongo porque tienes ahí un poco la doble tensión, quiero decir, pues cuando la exacerbas, también la exacerbas en determinados momentos, o sea, se puede jugar con determinadas cosas en determinados momentos, pero, a ver, no sé, a lo mejor hay gente que sí lo hace, pero a mí no se me ocurre escribir todo el rato en mi casa con una agua de piñas y unas medias de rejilla, ¿no? O algo así. Y Chiar lo hace. Y Chiar lo hace. Me parece chapó, ¿no? Pero yo soy bastante más tímida que eso, quizá, o sea, que también... y a mí sí me chirría eso, que en muchas ocasiones, ostras, ¿qué estás marcando la diferencia con lo que sería una mujer normal, tradicional, ¿no? Que tampoco es el espacio que quiero ocupar, ni quiero ser reconocible en ese espacio, ¿no? Con toda... Pues no sé, o sea, creo que es difícil jugar con esa tensión, ¿no? Y esa fuerza. Bueno, no sé si os pasa lo mismo o no, o... No, es que no soy muy creo eso, pero yo, por ejemplo, ahora que hemos mencionado a Chiar, ¿no? Sí. A mí me parece también que Chiar es lo que creo. Ella tiene esa feminidad tan exacerbada, ¿no? No para ser un objeto deseado, sino ella se muestra como un objeto deseante, ¿no? Sí, sí, y no, esa es una... Y por ello yo creo que por eso ella reivindica ese estilo de feminidad más hacia lo puta, sí, sí. ¿no? Que hacia lo... No, a mí eso me parece fundamental, quiero decir, no lo he mencionado antes, pero para mí uno de los elementos claves en, si se puede definir, una posición fem, que pasa por el deseo. O sea, tradicionalmente, en toda la tradición psicoanalítica, etcétera, etcétera, se plantea, sobre todo desde Lacan, que las mujeres somos, o sea, debemos desear ser deseadas, ¿no? O sea, esto es, según él, ¿no? Seríamos el falo, pero no podríamos desear el falo. No tenemos el falo, pero somos el falo, ocupamos el falo. Con lo cual, el falo, que ya sabéis que para Lacan no es el pene. Pero bueno, en fin, ya sabemos que esto es como atravesado por diferentes cuestiones, en fin. En cualquier caso, las mujeres no pueden desear, esto es, no pueden ocupar la posición de ser sujeto de deseo. Pueden desear ser objeto de deseo. Porque si deseas ser objeto de, o sea, ser sujeto de deseo, entonces resulta que eres una mujer fálica. Claro, eres una mujer que ocupa la masculinidad. Porque claro, la masculinidad es un sitio que está ahí perfectamente cerrado, atrincherado y que podemos reconocer muy claramente. Cuando yo recuerdo que tuvimos una clase, cuando estaba haciendo la carrera, que había una profesora que era lacaniana, de hecho se iba a psicoanalizar a París con el yerno de Lacan, que la cosa también tiene su tela, ¿no? Entonces, cuando nos contaba esto, nosotras nos poníamos todas tiesas y así, y decíamos, ¿cómo que no podemos ser sujeto de deseo? ¿Cómo que por qué? No. Y ella pues nos decía, sí, pero es que así sois mujeres fálicas, como si fuera lo peor que podría ocurrirte en el mundo mundial, ¿no? Y a mí eso es algo que siempre me ha generado mucho... Y creo que precisamente esa reivindicación es un espacio muy potente. O sea, reivindicar que frente al modelo tradicional de la feminidad
es un deseo que es un deseo. Y de hecho, tampoco lo he mencionado antes, ¿no? Pero justo en la relación del reconocimiento con un deseo erótico hacia la masculinidad hay una fuerza muy potente. Porque muchas veces ese reconocimiento de la masculinidad depende de la mirada que te reconoce eróticamente y que te devuelve una posición como creíble, como fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual también no queda tan claro que se estén planteando, por ejemplo, como se podría acusar o como se acusó o se ha acusado muchas veces, que es una especie de reproducción de lo hetero, ¿no? Porque no es así. O sea, en lo hetero los tipos ya saben que tienen la posición dominante, hegemónica, etcétera, etcétera, chimpún. No hay más que hablar, ¿no? Aquí no está tan claro. Ahí, precisamente, a mí una de las cosas que me parece tremendamente erótica de la masculinidad, de aquellos cuerpos que no tienen reconocida esa posición a priori, de una forma o de otra, bastante laxa, es precisamente esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que tiene que ver con esa posición, ¿el qué? Nada, a mí me parece lo mejor, de contraste. El contraste, ¿por qué? Ay, Dios mío. No sé, a mí me gusta muchísimo las dos partes, ¿no? Que a la vez se pueden mostrar y a la vez existen, ¿no? Sí. Entonces hay que hacerla aflorar, nada más. Y me encanta porque puedes vivir las dos cosas, ¿no? A veces a la vez y a veces por separado. Claro, también. O sea, también podemos plantearnos hasta qué punto esto de las posiciones, ¿no? Son estáticas a lo largo del tiempo. O sea, yo he tenido momentos personales en los que a lo mejor no me he sentido tan fem ni mucho menos, ¿no? Y a lo mejor también hay otras personas que pueden haber, pues siendo reconocidas como más butch o más masculinas en un momento determinado, han estado jugando con la feminidad, también en otros momentos, no sé, o sea que yo supongo que ahí hay mucho espacio, no sé. Yo quería... Pues a nosotros nos pasó en el grupo de hombres, llegó un momento en que teníamos que hablar de deseo, placer, poder, posesión, a ver, desmontar lo hetero. Sí. ¿Qué es esto? Entonces, estábamos súper cortados, nunca habíamos hablado entre hombres de sexo, etcétera, etcétera. Llega un momento en que decimos cómo hacemos para introducirnos y poder ver, pues se nos ocurrió decir, bueno, vamos a meternos con lo porno, que es lo más, entonces, para la proyección de una película, y a ver qué pasa, ¿no? Y después diálogo y qué pasa. Entonces, de repente fue primero, acaba la peli, bueno, primero, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, todos los más machirulos y los más recalcitrantes se habían dedicado a ver pollas, ¿no? Entonces era de, espera un rato, aquí, no está, a ver cómo es esto, ¿no? Y o sea, a mí no me gusta el porno porque a mí me gusta ver a las tías, ¿no? Pero ahí no se ve nada. Entonces, y todos decían, no, es que, y entonces, ¿por qué estamos viendo pollas, no? Porque, ¿qué pasa aquí? Porque, a ver, estáis reivindicando que nosotros somos los más, entonces, primero estamos hablando de poder, de control y supuestamente de deseo. Pero ahí no había, el deseo estaba difuminado, ¿no? Entonces, cuando ya caímos en cuenta de que todos estaban viendo pollas y todos querían tener un pollón como el de Nacho, y, o sea, era de repente un cortocircuito, ¿no? Decía, ¿qué nos está pasando? Pero a ver, toda la vida estaba haciendo esto, de ver esto, de desear sentiros, el super macho, pero de repente no. Y al ver reflejado en esa búsqueda de deseo otros hombres, ¿no? O sea, los fálicos realmente, entonces, claro, nos cortocircuitó totalmente. Y ahí se hizo una decisión, ¿no? Que hubo un momento en que pues, nosotros no queremos tocarnos más, o sea, nos quedamos con la teoría feminista, etcétera, etcétera, pero ya no queremos tocarnos más, ¿no? Yo te agradezco que hayas hecho el ejercicio de hablar desde el cuerpo y desde el placer, ¿no? Porque las charlas a las que generalmente he asistido están tan alejadas de mi propia experiencia o de la experiencia del ponente, que está tan intelectualizado, que al final el cuerpo desaparece, ¿no? Sí está nombrado, sí está dicho y se queda en un discurso, pero que no aterriza en lo que yo estoy sintiendo y lo que me atraviesa realmente, ¿no? En cambio, en tu charla está súper claro que, a ver, yo soy la que está en este conflicto, la que está en estos 20 minutos y que a partir de mi cuerpo y de mi experiencia estoy tratando de intelectualizar, pero no para
volver a normar, nombrar, o en el otro sentido de sentirme vinculada a una serie de nombres y de chapas en las que me voy acomodando momentáneamente, ¿no? Entonces ahí lo que nos ocurrió fue, y a mí, ¿no? O sea, primero, claro, yo ya tenía clara conciencia de que, mira, no soy blanco, alto, no tengo ojos azules, etcétera, etcétera. Entonces estoy en márgenes, vengo emigrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya era una postura relativamente fácil de criticar el centro, porque lo estaba viendo desde mucha distancia. Y al meterme en el centro, de repente te descubres, a ver, pero los modelos de masculinidad, de machirulismo, espera, ¿qué estáis viendo? ¡Polla! ¿No? Entonces era de, vale, decisión. Por una parte no queremos tocarnos más porque no, nos hemos visto mal, y el otro grupo que salimos nosotros, pues sí queremos vernos más porque así pasa algo y que debemos tener mucha más atención y comenzar a... Entonces a partir de allá fue con los que salimos por el lado más personal, que es deseo, qué sé yo, y claro, nos encontramos con lo que has estado nombrando tú, pero desde el otro lado. O sea, ¿qué pasa con mi ternura? ¿Qué pasa con mi cariño? ¿Qué pasa con mi cuidado? ¿Cómo expreso todas estas cosas? Porque también me las han negado. Entonces era el otro proceso. Y al acercarnos a eso, pues también descubrimos todo lo que se está pasando aquí. No es lo mismo que estás escribiendo en tu artículo, dices, hostias, no, yo quiero tener cuidado, cuidar, ser más tierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago este ejercicio para sentir también esto sin necesidad ya de identificarme con lo que es ser hombre, la masculinidad, A ver, pero también en todo esto, o sea, claro, hay identificaciones, o sea, con el porno y la presencia de las pollas, y querer tener una polla la más grande, tiene que ver con un lugar de poder, o sea, eso, y también, o sea, plantear, se veían relaciones de poder, pero el deseo quedaba por debajo, no necesariamente, el deseo está atravesado por relaciones de poder, ¿no? Y entonces, muchas veces el deseo y esas relaciones de poder se co-constituyen. O sea, el deseo puede estar vinculado justamente a todo lo que son las relaciones BDSM, van por ahí, ¿no? Pero yo entiendo que, claro, o sea, aparte, ahí hay otra cuestión que yo creo que es importante plantear, ¿no? Que es, con independencia de cómo tú te identifiques o cómo quieras identificarte, luego después también tiene que ver con los espacios donde vas a ser leído. O sea, y ahí hay una tensión también, ¿no? Donde no siempre puedes conseguir ser leída o ser leído de la forma en la que tú esperas serlo, porque hay toda una serie de expectativas sociales que están también sobrecargando esos lugares, ¿no? Pero sí, claro, o sea, yo supongo que también supongo que también depende del momento en el que en un momento estés o lo que quieras plantearte, ¿no? Plantearte también como respuestas cerradas o como preguntas abiertas y a ver qué onda, ¿no? Desde eso. Sí, me da corte hablar, pero bueno. Yo cuando leí... A nosotras no. No, cuando leí de Venir Perra, ¿no? Para mí fue como, wow, claro, qué guay, porque sí. claro, pues yo fui una niña bastante femenina y yo qué sé, pues he tenido una adolescencia, bueno, a ratos, pero tirando a femenina y todo el rollo y pues me identificaba con ese rollo, ¿no? Pero luego la dificultad que he visto con el tiempo es que no creo, en mi caso al menos, no creo que sea muy posible saltar de una feminidad normativa a una no normativa. Claro, yo al menos no lo he conseguido. A mí eso me pasa también. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento bastante de construcción porque para mí ha sido necesario, yo qué sé, cosas simbólicas tipo cortarme el pelo para sentir que hay un punto de inflexión y a partir de ahora ya no estoy construida para la mirada hetero-masculina y todo el rollo, ¿no? Eso era una cosa que quería comentar. Y en cambio, el otro día charlando con una amiga que ha sido una niña masculina y que desde muy joven salió del armario y todo el rollo, ella ahora se ha dejado el pelo largo, empezó a pintarse los labios de rojo y dice que le encanta y que le dan poder del copón porque luego despistan mucho y entonces que le encanta cuando la gente piensa que es una señorita, pues decir pues yo soy bollera y no sé qué y transgredir. Y que a mí me parecía súper guay, pero yo si me pinto los labios de rojo es que todavía no estoy en el momento de poder, ¿no? O sea, no sé. Luego también, con lo de cuando una es femenina pasa más desapercibida, claro, yo cuando empecé a estar con mujeres y tal, estuve tirándole los trastos a una camarera que es bollera meses, y nada, no me miraba ni parió. Y sí, era como, a ver, es que no sé qué más decirle, ¿no? Y luego me dijo, no, es que yo te veía como súper hetero y
y no te identificaba como tal. Y yo creo que eso ya no me pasa, aunque lleve un vestido corto y me pinte, y creo que escuchando, o sea, nunca había sabido, o sea, yo pensaba que era por la energía que proyecto ahora o algo, ¿no? Y escuchándote he pensado que igual cuando estaba ligando con esa camarera todavía era el rollo de buscar ser deseada. Bueno, no sé, es un papel que me he hecho, ¿no? Entonces igual sí es cierto, o sea, yo creo que no necesariamente como FEM en un espacio lesbiano vamos a pasar desapercibidas o poco legitimadas, sino que igual cuando tú tienes esa agencia, ¿no?, de proyectar deseo, yo creo que funciona. Claro, a mí, o sea, lo que planteas, por ejemplo, del pelo corto, para mí es fundamental, ¿no? O sea, para mí la forma de... O sea, probablemente si llevara el pelo más largo no podría ponerme falda. Me generaría ahí un chirris demasiado heavy, porque me parecería probablemente que no estoy siendo suficientemente visible. Porque a mí una de las cosas que me preocupa es ese problema de la invisibilidad. O sea, yo quiero ser reconocida como boyera porque soy boyero, ¿no? Aunque mucha gente diga que, bueno, que aún así pues no eres tan reconocible como boyera, ¿no? Y todo lo que puede ser, ¿no? Pero sí, o sea, a mí es algo que me genera tensión. Y si puedo hacer una última cosa, si no te dejo. No. Porque iba unido, que luego otra cosa que últimamente me ha dado que pensar es que también con el rollo Butch Femme la gente suele prever unas prácticas sexuales determinadas. Exacto. Y a mí eso me raya, sí, o sea, de esto de gente que te dice, ay, qué divertidas las Femme, que os gusta penetrar, y como si fuera algo, un juego que no te sale de tu deseo, o sea, ¿no? Que me preocupa el rollo de si te gustan masculinas, quieres que te penetren y no sé qué, y o sea, todas esas correlaciones. Claro, pero, o sea, eso por ejemplo, yo creo que es la propia Joan Nestlé la que dice, ¿no? ¿Qué significa ese deseo Butch Femme entre las sábanas? No tiene absolutamente nada que ver con las posiciones estereotipadas de masculinidad y feminidad al uso, ¿no? Que yo creo que también ahí hay muchas... Además hay muchas variaciones, que puede incluso depender de muchas cosas, de pues cómo te levantes una mañana, por ejemplo, o cómo sea tu relación específica con una persona específica, ¿no? Cómo negocias tu deseo, qué es lo que te ponga, en fin, un montón de cosas que yo creo que sí que van variando también a lo largo del tiempo, o yo qué sé, o sea que un día tengas más ganas de jugar de una forma y otro de jugar de otra, yo qué sé, pero sí que es verdad que yo creo que, supongo que tiene que ver con esa especie de pretensión que ya, como que ya supiéramos qué significan las cosas, ¿no? Como que si ya vemos una serie de elementos que te permiten posicionar a alguien en un determinado lugar y leer a un cuerpo de una determinada forma, da la impresión de que ya todo debería alinearse en la misma dirección. Y no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, yo creo que, además, creo que vamos transformándonos también en las relaciones, ¿no? O sea, yo creo que esto de las identidades como una especie de esencia que se mantiene estática de una vez y para siempre y de la que nos viene y que nos permite garantizar nuestra narrativa de vida, pues a mí no me convence, ¿no? Yo creo que vamos transformándonos en las relaciones que vamos desarrollando y que pues también vamos ahí, pues no sé, construyendo, jugando, adaptándonos o también sintiendo dolores también, porque no todo necesariamente tiene por qué ser súper alegre, súper positivo, no sé.